Gracias, hermanos. Le voy a pedir a nuestra hermana Laura si me hace favor de llevarnos en oración. Sí. Señor Jesús, le damos gracias por este día, Señor, porque hemos podido abrir nuestros ojos, Señor, y estar una vez más ante tu presencia, Padre. Señor, te hago presente ante el Señor, que va a dar la palabra. Te damos gracias, Señor, para que todos nuestros hermanos aquí presentes, Señor, tengamos ese corazón dispuesto para escuchar tu palabra y que Él nos pueda dirigir por medio de ti, Señor. Bendito y alabado seas en esta tarde, Señor. Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahí en el boletín, el mensaje de esta mañana, le puse como una pregunta: ¿por qué envidiamos al malo? ¿Hemos envidiado al malo, hermanos? ¿En alguna ocasión hemos envidiado lo de los demás? Yo creo que muchas veces hemos envidiado, teniendo o no teniendo dinero, porque siempre envidiamos algo que parece que necesitamos. Y día a día envidiamos. Esa palabra es clave aquí en este pasaje, hermanos. En la envidia. Dice, Asaf, posiblemente no conocemos mucho de él, y lo vemos ahí en el Salmo, y decimos, pues escribe y escribió esta parte que acabamos de leer. Pero Asaf era un salmista, ¿sí? Era un profeta también. Pero ¿con qué manera creen que él profetizaba? Con música. Con música. Y toda la familia estaba con él. Tiene una historia muy ilustrativa. Tiene una historia donde podemos darnos cuenta a través del pasaje. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, y quiero hacer ver, que cuando nosotros tenemos envidia, es una parte que nos va a dañar mucho. Y la envidia conlleva muchas cosas, ¿verdad? Una parte de la palabra del Señor dice que no nos juntemos con los impíos. ¿Qué es impío, hermanos? Tenemos que entender esas palabras, porque a veces escuchamos y decimos, bueno, el impío, ¿qué significa impío y a qué se refería el Señor? Que no nos juntemos con los impíos. Malo, pecador, perverso. Es una parte tan fuerte que el Señor habla y que a veces se nos pasa y decimos impío. Pues sí, le entendemos que es malo, que es perverso, que es pecador, prevaricador. El significado dice que pervierte e incita a uno a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Qué tremendo, hermanos, esta palabra de prevaricador. Y lo menciona la palabra. Y nos damos cuenta, hermanos, que estas gentes que prosperan no es para envidiar. No es para envidiar, porque es personas que prosperan. Y la pregunta es, ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué les va bien a aquellos que no están con Dios? ¿Y por qué muchas veces a nosotros nos va mal? Es una interrogante que seguramente nos hacemos cuando algo está pasando en nuestras vidas, ¿no? Cuando tenemos enfermedad, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué esa persona que se droga, esa persona que vende droga o tantas cosas, por qué les va bien? Y yo estoy enfermo y él está sano, ¿no? Decimos, y estamos envidiando. Porque estamos haciendo una interrogante y le estamos preguntando y estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué ellos pueden gozar de riquezas? ¿Por qué ellos sin trabajar? Aquí el pasaje nos lo está diciendo, sin nada de esfuerzo, tienen su dinero, secuestran, hacen cosas malas y tienen su economía muy buena, ¿no? Y aquí lo dice el pasaje, ¿por qué? Y nosotros que estamos en constante oración, que estamos unidos con el Señor, que le pedimos, que le rogamos y no encontramos a veces la respuesta. Y no la encontramos, hermanos, porque estamos a veces cegados en nuestra situación. Yo tengo necesidad de algo y lo primero que hago es cuestionar a Dios. ¿Por qué yo no? Pero el vecino, el conocido, quizás hasta el familiar que anda metido en las drogas o que anda vendiendo, o que anda teniendo cosas y tiene una economía muy buena
Y muchas veces cuestionamos a Dios. ¿O no es cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué prosperan los malos? Eso lo vamos a ver al final. Y creo que todos tienen ya la respuesta. ¿Quién era Asaf? El nombre de Asaf viene a significar algo así como el recolector o el que reúne. Era el director del coro en el templo de la época de David y descendiente de la tribu de Leví. Se le atribuyen 12 salmos del 73 al 83. Y el 50 se le llama también profeta en segunda de Crónicas 29:30. Asaf era un hombre de visiones, profetizaba con el arpa, hermanos. Dice nomás, ¿con qué profetizaba? ¿Cómo utiliza el Señor a cada uno de nosotros? No le hablamos a las personas porque no tengo facilidad de palabras, Señor, tú sabes. Soy tartamudo y tiene una respuesta en la palabra del Señor, ¿no? Al que era tartamudo, ¿qué pasó? Se le dio facilidad de palabra. El problema es que muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Si yo tocara música, con eso jalaría yo a la gente y entonces los traíamos a la iglesia. Y así nos empezamos a cuestionar que no sabemos hacer otra cosa y dejamos la palabra a un lado. Estamos dejando que los demás allá afuera se estén perdiendo. Y no es causa de nosotros ni culpa de nosotros que las iglesias se vean así. Esto sabemos que es algo que va a suceder y que está sucediendo en este tiempo. Pero sí es responsabilidad de nosotros hablarles a los demás. Y entonces en esta cuestión que nos dice aquí, que por qué prosperan los malos, por qué llega el momento. Si nosotros que estamos en comunión con Dios, quizá con poquito, con mucho, o con todo el tiempo de la semana, del mes y todos los días y los horarios, si nosotros pensamos en esta envidia, por eso quería yo llegar a quién era Asaf. Porque si nos damos cuenta su historia de él, es una persona que no nada más era alguien que escribió un salmo, sino era salmista, era profeta y profetizaba con música. Pero ¿qué creen, hermanos? El error más grande que le sucedió a él y el error más grande que nos sucede a nosotros en la vida es la envidia. Asaf envidió. Hubo un momento en la vida del salmista Asaf que perdió el equilibrio y la visión espiritual. Ahí es el punto, hermanos. Acabamos de hacer un canto y aquí lo dice también, que Él está a la derecha, a la diestra, ¿verdad?, del Padre. Y que nosotros debemos de estar, en el canto decía que Él nos toma, ¿verdad?, que Él está a la diestra. Entonces nosotros cuando tenemos una situación está pasando que lo estamos soltando. ¿Quién suelta a quién? ¿Dios nos suelta o nosotros nos soltamos de Él? Nosotros nos soltamos de Él y Dios también nos suelta, hermanos. ¿Cómo ven? Cuando nosotros entramos en la envidia, cuando nosotros entramos en estas situaciones, también Dios nos deja, porque Él nos da ese libre albedrío que lo hemos tomado mal. Esa libertad que Dios nos da, nos ha permitido creer que o la hemos transformado o transgiversado en libertinaje. La libertad que Él nos da es para vivir mejor día a día, pero solamente de su mano. Entonces cuando dice que su diestra y que está, y que nosotros estamos aferrados a Él, y nos empezamos a salir, y nos empezamos a soltar en su mano, y después lo culpamos. ¿Por qué le va bien a los malos? Ellos no tienen comunión con Dios, ellos no se toman de la mano de Dios, al contrario, reniegan, y todavía sucede lo que pasa con el impío. El impío aleja a los demás. Entonces es bueno, que envidiemos, es bueno que nos unamos, es bueno que cuando vemos una persona de esta sea parte de nuestra amistad, que nos unamos y que estemos envidiando. No es bueno. No es bueno porque esto pasa y pasó con él y va a suceder todo el tiempo en nuestras vidas. Vamos a tener un desequilibrio. Asaf tuvo ese desequilibrio. Tanto era lo que Asaf hacía, salmista, profetizaba con el arpa, su familia también trabajaba con él, sus hijos. Él era el director de esta orquesta, hermanos, era el director. Imagínense cómo él estaba al pendiente de todo. Y el descuido fue ¿por qué?
por la envidia. Tuvo envidia. Dice la palabra aquí en el Salmo que acabamos de leer. Tuvo esa envidia y todavía cuestionando por qué. Si ustedes se dan cuenta en estos pasajes que acabamos de leer, empieza uno a ver la situación de él y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí es lo que nos sucede. Empezamos a ver a gente que le va bien y queremos tener una vida como él. Pero hemos tenido la economía y la hemos desperdiciado. Y estamos unidos con el Señor. Y entonces, ¿por qué decimos? ¿Por qué me quitaste el Señor? Y ahí está la interrogante. ¿Por qué le va bien a los malos? Porque se salen del control de Dios. Unos conocen, otros no conocerán. Sin embargo, inclusive hasta hablan mal de él. Por eso no tenemos que acercarnos a los impíos, porque los impíos lo único que hacen es tratar de darle un valor menor o que ni siquiera existe. ¿Cuánta gente dice, no, Dios no existe? Y es gente que tiene mucho dinero, les ha ido bien en sus situaciones malas que hagan y todo, y les ha ido bien, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Cuando vemos esta historia de este pasaje, hermanos, de Asaf, salmista y profeta también, nos damos cuenta que la vida tiene que tener un equilibrio exacto. Si no tenemos un equilibrio espiritual, nos vamos a desequilibrar, ¿verdad? Perdonen por comentarlo de esta manera. Si no tenemos un equilibrio exacto, nos vamos a desequilibrar, ¿verdad? Si nosotros ponemos esto en una balanza y la ponemos de lado, se va a ir de lado. ¿Y qué es donde nosotros tenemos que estar? Tenemos que tener un equilibrio. Él estaba tan equilibrado, Asaf, que toda su familia trabajaba para el Señor. Además tiene otra parte que posiblemente todos ustedes la conocen. No nada más era el salmista, no profetizaba nada más con la música, no era director nada más y llevaba a sus hijos y estaba al pendiente y la familia participaba con él. También él llevó el arca, también participó en él. Entonces era un profeta, era un salmista, todo lo que tenía que era, pues era un escogido de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos escogidos de Dios, hermanos. El problema está en el equilibrio. Cuando nosotros ponemos un equilibrio o en una balanza, el peso hacia un lado, se va a ir de un lado. Si nosotros empezamos a tener la envidia de los demás, seguramente el equilibrio se va a ir para un lado. Y si empezamos a unirnos con estas personas, aparte de tener envidia y luego unirnos, vamos a tener un problema. Y no se trata de que vivamos como hay sectas que dicen hay que hacerse de un lado, no que los contaminemos. Hermano, no contamina, dice que somos del mundo, mas no estamos en el mundo. Entonces somos apartados. Y no podemos cerrar los ojos. Podemos tener alguna amistad de esas, tenemos la oportunidad de hacernos a un lado, de orar por estas personas y que el Señor haga su obra, pero no envidiarlos. Asaf, cuando él participó en esta parte del arca y todo lo que él hacía, él era una persona equilibrada 100%. Pero cuando empieza a ver esto, descuida su vida espiritual. Y al descuidar su vida espiritual, no se da cuenta de lo que él tenía. Tenía un tesoro más grande que lo que estaba envidiando. Ellos hacen tesoros en la tierra, hermanos, y por eso Dios lo permite. Él no está de acuerdo con la maldad, no está de acuerdo con el que hace el mal, sino lo permite para que su nombre sea más enaltecido. Conocemos historias y conocemos posiblemente ahorita la que se me viene a la mente, el negro Durazo, y después supimos que el Señor lo utilizó. ¿Y cómo utiliza a lo más vil, hermanos? Nosotros nos consideramos los más vil porque nos ha rescatado de lo más sucio, ¿verdad? Y no somos dignos, hermanos. Sin embargo, nos ha hecho dignos en su palabra. Entonces, la envidia que él aquí nos menciona en este pasaje 73 de Salmo, nos damos cuenta que él lo que hace es desequilibrarse.
empieza a sentir su necesidad. Quizá muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Empezamos a sentir nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestras cosas que tenemos y decimos: Señor, pero ¿por qué vecino? ¿Por qué esa gente? ¿Por qué fulano? Mi hermano, mi fulano. No sé, tantas cosas que pueden venir en la mente de nosotros y decir: ¿por qué se murió mi familiar así asado? ¿Y por qué si? Y vemos estos que toman y se drogan y hacen tantas cosas de su vida y les va muy bien. No veamos esos ojos, hermanos. Veamos, como dice, escuchábamos mi compañero y yo, veamos con la lupa de Dios, ¿verdad? Pongámonos los lentes de Dios. ¿Por qué, hermanos? Cuando nosotros ponemos una lupa, ¿cuántas cosas habrá en el suelo? Pues, mínimos microbios, cosas que no vemos, ¿verdad? Entonces, cuando yo menciono ahorita que el Señor se pone la lupa, nos está escudriñando el corazón a cada uno de nosotros. Y no lo podemos engañar y decir: sí, Señor, yo confío en ti, puse el plan en ti, pero ¿por qué le va bien a este? ¿No? Y hasta somos a veces hasta arrogantes como la gente. Ellos son arrogantes porque tienen bien. ¿Y qué hacen? No, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Él, mira, me va muy bien. Es más, ni siquiera existe. Estás perdiendo tu tiempo. Y eso es prevaricador. Se me hace muy difícil mencionar. Prevaricador. Y vuelvo a mencionar, el significado es que pervierte e incita a uno a faltar a las obligaciones de su oficio o de su religión. No existe Dios. ¿Mande? Sonsacador. Y esa parte, hermanos, lo vemos comúnmente. ¿Cuántas veces no? Alguien que está en el vicio o que está saliendo del vicio del alcoholismo, y cuántas veces sabiendo nosotros que él es alcohólico y le invitamos un trago, ¿qué hacemos? Eso estamos incitando, sabiendo que tiene una debilidad. Lo que debemos de hacer es alejarlo de ella, por lo menos no participar. Si él quiere tomarse su traguito, que se lo tome él, pero nosotros no participar de él. Y así es el impío, hermanos. El impío siempre nos va a tratar de desviar. Los ojos del impío es: tengo, he hecho, hago y puedo seguir haciendo lo que quiero. Robar. ¿Se les hace conocido esas frases? Robar, matar y destruir. ¿Se les hace conocido, hermanos? ¿Quién vino a hacer todas estas cosas? El enemigo, Satanás, ¿verdad? Entonces, ahora sí podríamos entender un poquito esta parte. ¿Por qué le va bien a los malos? Porque el padre de ellos es Satanás. Y si a los hijos de Dios no nos va tan bien como a ellos, es porque tiene Dios algo especial para nosotros, que no lo vemos. Y nos podemos desesperar. Hemos oído aquí en esta casa de oración, hermanos, por muchos años, a hermanas que traen testimonios y que dicen: es que yo he pedido al Señor que a mi hijo lo saque de este problema, que esta enfermedad y todo, y no lo llegamos a ver. A lo mejor no lo llegamos a ver, pero el Señor tiene un propósito ahí. Los que tuvieron, la vez pasada les mencionaba del desierto, ¿verdad? Los que anduvieron en el desierto, ¿por qué no salieron, hermanos? ¿Por qué estuvieron todo el tiempo dando vueltas en el mismo lugar? ¿Por qué los trajo así? ¿Y por qué nos tiene a nosotros en el mismo lugar? Porque no estamos confiando en Él. Porque creemos que las cosas que Él hace no las hace tan bien como debería de hacerlas. ¿Por qué? Porque veo mi necesidad. No veo lo que hace. ¿Mandé? No estamos preparados para recibir. No estamos preparados porque no queremos estar preparados. Porque la palabra de Dios dice que nos hagamos de su mano. Acabamos de entonar un canto, ¿no? A su diestra. Debemos estar a su diestra. Cuando nosotros estamos agarrados y aferrados a la mano de Él, es muy difícil que salgamos. Tenemos que tener constante oración. Asaf era una persona, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo lo podríamos? Consagrado. Sería la palabra exacta, consagrado. Pero ¿cómo lo podemos definir? Una persona consagrada a Dios, en constante oración. Porque para estar consagrado tenemos que estar en constante oración. No podemos estar consagrados cada 8 días, ni cada mes, ni cada pensar. Es que yo cuando me voy, le digo: Señor, cuídame. Eso no es consagración, hermanos. Porque sabemos que Dios nos cuida, ¿o no?
pero le tenemos que pedir a Él. ¿Cuántas veces, si yo pongo ese ejemplo, hermanos, como padres, porque todos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría de los que somos padres y que entendemos a los papás, nos damos cuenta que si no le pedimos al papá, el papá puede saberlo y sé lo que necesita, pero yo sé cuándo se lo doy. Y puede pasar mucho tiempo. Asaf trabajaba para él, profetizaba, hacía, el salmista anota. Cuando empezamos a ver todo su conocimiento y la sabiduría que Dios le dio a él, nos damos cuenta que era un consagrado, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que ya iba casi a resbalar. Titubeó. Así nos pasa hasta el día de hoy, hermanos. Titubeamos, resbalamos, se nos hace sutil el pecado. Y pecamos constantemente, hermanos. Y no nada más por la envidia. Pecamos porque hablamos del prójimo. Pecamos porque se nos meten cuando vamos manejando. Pecamos porque se nos cae el teléfono y decimos de cosas. Estamos pecando, hermanos, porque lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios. Asaf era un consagrado. Y si nos ponemos en ese nivel, hermanos, podríamos decir que Asaf estaba así y que yo estoy así. Y entonces, para mí va a ser más fácil y más permisible resbalarme, ¿no? Pues no es permisible. Sin embargo, lo hacemos día a día. Proverbios nos trae mucha enseñanza, hermanos, aparte de este pasaje que estamos viendo de Asaf. Dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío, fíjense, hermanos, qué tremendo es esta palabra. El que justifica al impío y el que condena al justo, Jehová los compara como iguales. Son iguales. Vean ahí, búsquenlo en el Proverbios 17:15. Los considera iguales, hermanos. Entonces, imaginemos nosotros que tenemos no una constante consagración con Dios, no un acercamiento con Dios como Asaf, pues no nos podemos considerar iguales. Entonces estamos más expuestos al pecado, estamos más expuestos a resbalar. Y él dice que estuvo a punto de resbalar. Hubo un momento en la vida del salmista Asaf que perdió el equilibrio y la visión espiritual. Hubo un momento en su vida en que por poner demasiada atención en la vida y prosperidad de los incrédulos, fue seducido. ¿En qué tenemos que ocuparnos, hermanos? Día a día, ¿en qué tenemos que ocuparnos? ¿Cuál sería nuestro principal objetivo? En preocuparnos en que mañana tenemos que pagar la renta. En preocuparnos que tenemos una droga con el carro. En preocuparnos que tenemos las tarjetas saturadas. En preocuparnos que tenemos este proyecto y no se nos ha dado. En preocuparnos. Deberíamos de ocuparnos, hermanos. Si nos ocupamos en la palabra de Dios, Él hará. Todo lo demás viene, ¿por qué, hermanos? Por añadidura. No podemos estar, si aquí Él, consagrado, y por estar ocupado en envidiar a los demás, porque dice la palabra, ¿verdad? En el 73 que acabamos de leer, Él envidió y estuvo a punto de resbalar. Fíjense, hermanos, estuvo a punto de resbalar. No resbaló. Imaginemos la consecuencia. ¿Qué le pasó a David? Y todo lo que él iba haciendo. ¿Y qué pidió? ¿Qué le pidió a Dios? ¿No? Seguramente en su consagración él pedía, quizás, y se arrepentía como los arrepentidos, pero él pecó. O sea, él le pedía, porque yo creo que pedimos, no creo que los que conocemos al Señor, cuando hacemos un pecado, nos alegramos, le pedimos a Él. Y seguramente en su necesidad de pedir, pero escuchó más que, hermanos, escuchó más al impío. ¿Y quién era el impío con David? ¿Quién serían los impíos con David? ¿Cuál fue su pecado mayor? ¿Se desvió a quién? ¿Betsabé? ¿Cómo, perdón? Fue su pecado mayor, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos centrados en la palabra del Señor, cuando queremos salirnos del control de Él, es muy fácil pecar. Y decimos, ¿pecamos con qué? Hasta con nuestro pensamiento.
No necesitamos hacer ni siquiera actuar. Si nosotros damos una cartera y pecamos y decimos, híjole, que yo tengo necesidad, yo creo que yo sí me la llevo. Ya estamos pecando aunque no se la lleve, aunque no se la lleve. ¿Por qué? Porque eso es más grave que cualquier acto. Y aquí fue más grave Asa con envidia, ¿o no? Ya estuvo a punto estuvo de resbalarse. A punto está uno de resbalarnos, a punto estamos de resbalarnos, y es sutil, hermanos, el pecado es sutil, ¿o no? Nos hacía una mención el otro día de la rana, ¿no? Cómo se va uno acostumbrando, ¿verdad? La ponemos en agua fría, hirviendo, es rana y sapo, ¿no? Sí. Y se va acostumbrando, ¿verdad? Y de a poquito, de fuego bajito, se va acostumbrando. Y llega el momento en que no se va a dar cuenta. Así es el pecado. La sutileza que pasa en esto es cuando nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual y estamos ocupados en darnos cuenta de que el malo prospera. Y empieza a haber una parte muy, muy esencial, que ahora se le llama, y eso lo mencioné la vez pasada, es algo que nos pasa comúnmente. Ahora es una enfermedad que ya le pusieron enfermedad. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan cuál es la enfermedad de ahora del tiempo actual? El estrés. Aquí era el desánimo. Si aquí lo pueden ver en la palabra de Dios, dice que el desánimo empieza a estar él porque se desanima Asa. Se empieza a desanimar porque le va bien a los demás. ¿Y yo qué pasa? El cristiano es lo mismo, hermanos. Nosotros nos damos cuenta en qué está pasando a los demás, por qué le va bien a los demás, y estamos descuidando a lo mejor lo que tenemos. Tenemos un trabajo y lo descuidamos. No trabajamos bien porque nos quejamos del patrón. No hacemos las cosas correctas porque ¿para qué las hago si de todos modos no me pagan más? Y ahí empezamos a descuidar. Y empezamos a desanimarnos. Y empezamos a querer resbalar. Les mencionaba que Asaf empieza a tener una vida espiritual relajada. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta de lo que pasa y cuestiona, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué los impíos? ¿Y por qué les va? ¿Y por qué casi decimos, ¿y por qué, Señor, no los castigas? No está en nosotros pedirle al Señor que castigue a los demás. Está en nosotros pedir que bendiga a nuestros enemigos. ¿No dice la palabra de Dios? ¿Tenemos que maldecir o bendecir? Pues así mismo, hermanos, muchas veces confundimos las palabras en cuanto a la prosperidad que manejan muchas iglesias y muchas denominaciones que para mí son sectas, porque lo que no está en la palabra no es palabra de Dios. Entonces son sectas. Lo de la prosperidad. Confesemos con nuestros labios para esto, y esto se hará. De la manera que lo dicen, eso es prosperidad. Y no está correcto, porque no estamos en un templo de prosperidad. Y si tú le das a Dios, Él te prospera más. Pero dice que nuestros labios deben de confesar las cosas correctas. No tenemos que andar con los que se unen en la maldad, porque nos podemos hacer malos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es constante oración. No permitir que en cualquier momento podamos resbalar. ¿Está bien decir que Dios permite? Sí. ¿Por qué Dios permite el triunfo de los malos, no? Como ahorita estábamos. Claro que sí, está correcto que Dios permite. Nunca puede causar el mal Dios, porque Él es infinitamente perfecto e infinitamente bueno. Dios es la bondad y la perfección misma. La voluntad de Él no fue hacer la maldad, hermanos. La voluntad de Él fue hacer la diferencia. En el huerto del Edén pecaron por la libertad que se le dio. Y lo que decía al principio, el libertinaje lo estamos convirtiendo en la libertad que Dios nos da. Dios permite el pecado. Es una pregunta, hermanos, contesten. ¿Dios permite el pecado? ¿Rechaza al pecador? Sí. ¿Rechaza al pecador? Sí lo rechaza, siempre y cuando sea arrogante, como dice aquí Asaf, ¿verdad? Que se diga,
ama al que se arrepiente. O sea, ama al pecador que se arrepiente, pero no al pecado. ¿Él lo permite? Claro que sí lo permite, porque en su voluntad no podemos decir, no, pues es que Él lo permite. Claro que sí. ¿Por qué Él permitió que Satanás se saliera del control de Él? No. Él permitió porque por eso existe lo bueno y lo malo. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que íbamos a pecar. Porque tenemos libre albedrío, que no se nos olvide. Porque, pero no tenemos el libertinaje. Que esa es la diferencia de esta palabra, ¿no? Nos ha dado libertad. ¿Quién nos ha dado libertad? Él, ¿verdad? Ya no somos ahora más esclavos del pecado, sino nos ha dado la libertad que en Cristo Jesús existe. Aquí en el 73, hermanos, subrayé como pregunta: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Dice, hermanos, cómo se expresa aquí Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañarla. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo en mí, hasta que entro en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No esperemos, hermanos, a ver qué es lo que les va a suceder a ellos. No nos ocupemos en algo que no es edificante en nuestras vidas. No esperemos qué les va a suceder, por qué les sucede. Es su vida de ellos. Nos corresponde a nosotros orar por ellos, ¿verdad? Tampoco es dejarlos ahí, pues es su vida y su problema, no. Si están cerca de nosotros, tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Luego adelante dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, como que ya no le empieza a gustar pasar lo que la envidia, ¿verdad? Cuando él inició, dijo que la envidia, empezó a envidiar, y aquí en ese pasaje ya empieza él a darse cuenta, pero lo comprendió. ¿En dónde, hermanos? En comunión con Dios, dice, en el santuario de Dios. Cuando nosotros estamos con el Señor y cuando empezamos a pedirle y cuando le decimos: Señor, quítame esta duda, ¿qué es lo que está pasando? No ocuparme en el que le está yendo bien y no está en tu camino. Yo quiero ocuparme en mí. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando entra al santuario y cuando nosotros empezamos a tener comunión con Dios, empezamos a reflexionar de otra manera. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Podemos seguir envidiando la vida de esta gente, hermanos? Aquí la palabra nos está contestando. Cuando nos damos cuenta del pecado que estamos haciendo y de la envidia que tenemos, vemos que no tenemos que envidiar, porque hay una consecuencia para ellos. Y entonces este resbaladero, en lugar de ser Asaf, puede ser para nosotros. Y más adelante, hermanos, ya para terminar, dice en el 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendí. Fíjense cómo se expresa, hermanos. Era como ¿qué? Como bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, hermanos, ¿qué actitud tenemos que tomar? ¿La de la envidia o la de que el Señor nos está regalando lo más preciado? Tenemos que ser hijos del gran Rey, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios a través de Él, y no envidiar, porque el padre de la maldad solamente es el diablo.
Proverbios 16:25 nos dice, hay caminos que parecen, ¿alguien me puede alcanzar esta clase? Derechos al hombre. Entonces, hermanos, hay cosas que nos parecen correctas y las seguimos haciendo, pero para Dios no es. Dice Proverbios 16:25, dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es caminos de muerte. Entonces podemos pensar que les va muy bien, pero al final van a llegar a una consecuencia, a un castigo que solamente para él y para sus seguidores dice que está preparado este lugar, ¿verdad? ¿Cuál es este lugar? El infierno, para sus seguidores. Entonces no envidiemos, hermanos. El Señor en esta hora nos está llamando a pensar que lo que nos da es bueno y por algo sucede en nuestras vidas. Si queremos cambiar la voluntad de Dios, pidámosle a Él que Él cambie mi pensamiento para entender su voluntad, y entonces Él hará. Sigamos orando, hermanos, no desfallezcamos y no estemos envidiando a los demás, ni envidiando la vida del prójimo. Estemos ocupados en nuestra vida, no descuidemos esa parte. Asaf estaba descuidando esa vida espiritual que él llevaba y no estaba haciendo lo correcto, porque todo lo que hizo y su trayectoria con esta parte que él nos menciona es falible, hermanos, y el pecado es sutil. El pecado es muy sutil. Nada más en la vista, en el pensamiento y en la obra se puede hacer. Pero él, nada más con la envidia, metió toda esta parte para darnos cuenta que no debemos de envidiar a los demás. Lo que debemos de hacer es orar con Él, pedirle a Él que Él resuelva, que Él enderece este camino, pero no para los malos, que enderece el camino para nosotros, y pedir por los malos para que Él obre en sus vidas y en sus familiares. Vamos a orar, hermanos. Y entonces ahora sí vamos a ver que el destino de los malos no es tan bueno, ¿verdad? El destino de los malos es un destino que ya tiene preparado el Señor para Él y sus seguidores, dice la palabra. Para todos aquellos que siguen al diablo, tiene ya preparado este lugar. Y para nosotros, ¿qué nos tiene preparados, hermanos? La vida eterna, en un lugar que nos describe la palabra del Señor. ¿Cómo está ese lugar? Calles de oro. Calles de oro. Hijo, hermanos, qué hermoso. Fíjense, ahí sí deberíamos, no de envidiar, deberíamos de poner nuestra vista para llegar a ese lugar, ¿no? Tan hermoso. ¿Sí se figuran, hermanos? El Dios del oro, de la plata y de todo, nosotros nos está prometiendo un lugar hermoso. No envidiemos esa parte, ocupémonos en llegar a ese lugar. Bendito y hermoso Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecido, Señor, porque día a día tú nos haces entender, Señor, a través de tu palabra, que tú tienes, Señor, caminos derechos para cada uno de nosotros. Que nos ocupemos, Señor, en ti, y que día a día, Señor, no nos soltemos de tu mano. Que tú permitas, Señor, que nos aferremos, Señor, más a ti, y que podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros día a día. Pero danos también la sabiduría, Señor, para acercarnos a ti, a través de la palabra, a través del oído, Señor, para escucharte a ti día con día, y poder orar y estar en constante oración contigo, porque sabemos, Señor, que tú estás atento, Señor, a nuestras necesidades. Y sabemos, Señor, que tú tienes el tiempo exacto, el momento exacto, para contestarnos lo que tú deseas para nosotros. Tú deseas, Señor, que nosotros tengamos todo, pero también deseas que nuestro corazón esté limpio ante ti. En nombre de Cristo Jesús, te lo ruego y te lo suplico. Amén. Amén.